¿Quién contra nosotros? Dice la Escritura, ¿verdad? Y estamos contentos porque un tiempo de crisis como lo que está viviendo el mundo es bonito poder reunirse para alabar al Señor. Tener esperanza, tener la seguridad, tener un lugar donde ir, un puerto seguro en medio de la tormenta. ¿Verdad que sí? ¿No? Y el Señor es nuestro refugio, es nuestra seguridad. Creo, hermanos, que podríamos decir que si de alguna forma pudiéramos, y yo sé que no se puede, los hombres no podemos, el Señor lo va a hacer un día, regresar a la vida a alguien que haya muerto hace 700 años atrás, vamos a poner, ¿no? Alguien que murió hace 700 años atrás, y lo parásemos en la noche a lo mejor, a la orilla del freeway, y entonces él nunca haya visto un carro, y vea toda esa multitud de autos y esas luces que están pasando para allá y para acá, y viera que para él a lo mejor esos serían animales, ¿no? Y diría, qué rápido corren estos animales. Y si viera que dentro de esos animales hay gente, capaz que se asustaría más, ¿verdad? Y si lo hiciéramos de otra manera, tal vez lo lleváramos al aeropuerto y viéramos cuando salen los aviones y cuando aterrizan los aviones, y viera él que esos pájaros tan grandes, ¿no es cierto?, tienen gente adentro, seguro que se asustaría. Es muy posible que tuviera un ataque del corazón y se volviera a morir. Es más, yo creo que si una persona que hubiese muerto hace tanto tiempo atrás viera las cosas como son hoy, estaría despertando y muriéndose, y habría que estarlo enterrando a cada rato, ¿verdad? Porque sería algo terrible para él encontrarse con un mundo que ha cambiado tanto, que ha cambiado tan rápido y en una forma tan increíble, ¿verdad que sí? Hay cosas que para nosotros son comunes, son normales, como el teléfono. Yo puedo hablar con mis hermanos allá en Chile y yo los estoy viendo. Y ellos me ven a mí. Yo nunca me iba a imaginar algo así, hermano. ¿No es cierto? Qué maravillas. Qué manera de cambiar el mundo, cómo se ha transformado el mundo. Pero creo que además de eso hay otros cambios. Todos estos cambios que hemos hablado quizás pudiéramos decir son benéficos para la humanidad, pero no son los únicos cambios, ¿eh? Estoy seguro que si a este hombre, por ejemplo, en vez de mostrarle los carros, de mostrarle el teléfono, de mostrarle los aviones o la televisión o cualquiera de esas cosas, solo le permitiéramos leer el periódico para que él supiera lo que está pasando en nuestro mundo en este momento, últimamente, tal vez le daría otro ataque al corazón y se moriría también. Y hermano, habría que enterrarlo otra vez. Y es que si leyera las noticias de nuestros días, se daría cuenta que hay hombres con barba, bigote, sucios, a veces como un hombre nomás, ¿no? Que se dicen mujer, que dicen que son mujeres, y entonces vería eso y diría, bueno, esto es medio raro, pero se descubriría, por ejemplo, que a lo mejor hasta gente importante del gobierno tiene ese problema, ¿no? Y de pronto miraría allí y se daría cuenta que las leyes del mundo te obligan a creer que eso es así. Y que si tú dices eso es mentira, te meterían preso a lo mejor en algunos lugares. Y entonces, claro, el hombre diría, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Y a lo mejor sufriría un nuevo ataque del corazón y se moriría. Se moriría también al pensar que antes, en su tiempo, hace unos años atrás, los bancos los robaban hombres enmascarados, andaban a caballo, ¿no es cierto?, con pistolas, ¿no? Y hoy lo siguen robando, pero los peores ladrones son a veces personas que usan corbata y camisa blanca, ¿no es cierto? Es terrible pensar que a veces las personas que más roban son las personas que más debieran cuidar la honradez de los demás.
¿no? Puedo decir, por ejemplo, y es terrible pensar, pero estaba leyendo un libro hace poco del pastor Miguel Núñez, se los recomiendo, se llama Integridad y Sabiduría, y él menciona algunos ejemplos de hombres que ya han sido juzgados, comprobados, que han hecho terribles cosas, como por ejemplo, hay un señor, se llama Fernando Colón de Mello. Él fue presidente de Brasil. ¿Sabe cómo ganó la presidencia? Él hizo una campaña y en su campaña él prometió y él juró y que él iba a acabar con la corrupción en el país. Y atacó a los corruptos desde el púlpito, bueno, no es púlpito lo que ellos tienen, no sé cómo se llama, allí donde hablaban, ¿no es cierto? Y les dijo que él los iba a combatir y que él iba a terminar con todo eso. Pero el 29 de septiembre de 1992 tuvo que renunciar porque se descubrió que había ganado en forma fraudulenta, aprovechándose de su puesto en el gobierno, 350 millones de dólares. Otro presidente, el presidente Carlos Andrés Pérez, que fue presidente de Venezuela, fue destituido el 23 de mayo de 1993 por el mal uso de dinero del país. Otro ejemplo fue Alberto Dajic, que fue presidente de Ecuador, fue destituido por el Congreso por corrupción y abusos. Hace poco nomás el presidente Lula de Brasil estuvo preso por corrupción. Alberto Fujimori, que fue presidente de Perú, todavía está preso y va a morir preso allí por corrupción. Y hay muchos otros más que no han sido investigados o que no se les ha probado nada, y muchas veces es porque los mismos investigadores son corruptos. Y a veces los mismos jueces también son comprados. Y en este marco es que las palabras de Primera de Crónicas resultan estar llenas de significado para nosotros como iglesia. Mire lo que dice Primera de Crónicas 12:32. Dice la palabra del Señor. En este capítulo se mencionan las diferentes tribus y algunas cualidades especiales de sus dirigentes. Y cuando habla de la tribu de Isaacar, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hay una tremenda necesidad ahora de conocer los tiempos que estamos viviendo, para saber cómo vivir. Es interesante, hermano, que en este capítulo donde se resaltan, por ejemplo, la valentía, la capacidad de ir a la guerra, de ganar guerras, la astucia para la guerra, cuando habla de Isaacar, habla de que ellos eran entendidos en los tiempos, y porque sabían lo que significaba y lo que estaba pasando, entendían el tiempo en que estaban viviendo, sabían lo que Israel debía hacer. Eso era lo que se destacaba más de ellos. Y esto es algo muy sabio, es algo que debiéramos imitar. Necesitamos saber exactamente en qué tiempo estamos viviendo. Porque los tiempos en que estamos viviendo han llegado a ser... ¿Por qué han llegado a ser como son? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo hemos llegado a estar en estos tiempos en que estamos viviendo? Yo creo que si tuviéramos que ponerle nombre a nuestros días, a nuestro tiempo, podríamos llamarlo el tiempo en que reina la corrupción a veces. Y el tiempo en que la mayoría no le interesa que haya o no haya corrupción.
Y vivimos en el tiempo en el que hay muchos que hasta aplauden la corrupción. Y vivimos en el tiempo en que todo esto pasa y la iglesia está calladita. Esos son los tiempos en que estamos viviendo y estos son los tiempos que debemos entender. ¿Sabe, hermano, que en nuestros días se han endurecido las leyes para proteger a ciertos animales, a ciertas especies de animales que se están extinguiendo? Usted no puede, por ejemplo, matar un elefante, va preso, qué bueno, ¿no? Las águilas son muy protegidas también. Y muchas aves, animales, pececitos, son protegidos para que no desaparezcan del todo del planeta Tierra, porque están en peligro de extinción. Pero creo, hermano, que si tuviéramos que calificar nuestro tiempo por algo que se está extinguiendo, diríamos que lo que se encuentra en peligro de extinción en este momento en que estamos viviendo es la integridad. Parece que ya no existe integridad. Es algo que el mundo ha olvidado y que se está reemplazando rápidamente por corrupción y que cada día esto es peor. Fíjese que el día 14 de mayo de 2004 el Senado norteamericano recibió un informe que decía que el Banco Mundial había perdido $100 billones en préstamos destinados a las naciones más pobres, porque algunos corruptos se los habían robado. $100 billones. Mientras que en esas naciones morían cada día 16,000 niños a causa del hambre. Y aunque no hay duda de que la causa principal de la corrupción política y administrativa de nuestros días es el pecado, no hay duda de que esa es la causa principal, el egoísmo del hombre, el egocentrismo del hombre, la búsqueda del hombre de solo agradarse a sí mismo, ¿no es cierto? El hombre se ha hecho un Dios de sí mismo, ¿no? También debemos reconocer que además de eso, una de las causas es sacar a Dios de las escuelas, es sacar a Dios de los juzgados, es sacar a Dios del gobierno. Y eso está pasando hoy en día. Habían juzgados donde tenían los 10 mandamientos, han sido sacados, ¿no? Donde había una estatua, creo que fue acá, no me acuerdo cuál es el estado, no sé si es Arizona, no estoy seguro, no, prefiero no enviarlo, pero había un lugar donde había una estatua allí de los 10 mandamientos, lo sacaron y pusieron una estatua de Satanás. Y después la gente pregunta, ¿por qué está pasando tanto desastre? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta miseria? Y lo que pasa es que el hombre se ha alejado de Dios. Y podríamos recalcar otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, hay leyes demasiado débiles y un sistema judicial falto de integridad que no hace cumplir las leyes, donde el amiguismo tiene demasiado poder. Si yo soy amigo de fulano o amigo de fulana y si ellos tienen un puesto alto, entonces puedo hacer lo que quiera y no me van a hacer nada. Desgraciadamente en algunos países es así. Basta tener contacto y usted está bien. Consigue todo lo que quiera. Y también basta con ser amigo de alguien para conseguir puestos altos y después no estás preparado y haces puros desastres. Nuestra cultura, hermano, a veces nos hace tener pena de lo que alguien pueda sufrir por ser castigado por algo que hizo. Y por pena se permiten todo tipo de barbaridades. Hasta en las iglesias a veces, hermano. Y es por lo mismo que la iglesia ha sido invadida de esta falta de integridad también. No solo el mundo,
Es triste pensar que falta integridad en las iglesias. Hay corrupción también. Es vergonzoso, pero cada vez se escucha más de escándalos sexuales en las iglesias. Ustedes lo han escuchado en la radio, lo escuchan en la televisión, lo escuchan en las noticias, se ve en los periódicos, en todas partes está. Entre ministros cristianos a veces, ¿no? o católicos. Y es muy triste mirar también cómo en la iglesia aumenta el uso de la pornografía, ¿no? Los escándalos por dinero, escándalos financieros entre ministros. Algunos hasta son capaces de vender el evangelio, la salvación, a precio de ganga. Lo ofrecen a precio de diezmo y ofrendas. Si usted paga, si tú das la ofrenda, si tú das ofrenda y diezmo, ya estás bien. Ya estás salvado. Yo he escuchado personas que me dicen eso. Me dicen, yo vivo para el mundo, hago todo lo que sea, pero yo estoy mandando cierta cantidad a una iglesia por allá y ya estoy bien. ¡Mentira! ¡Eso es peligroso! Estás pagando diezmo y ofrendas para ir al infierno, pero no para ir al cielo. Eso no puede reemplazar venir a Cristo y vivir una vida cristiana íntegra. Los cristianos debiéramos distinguirnos del resto de la población en la forma en que hacemos negocios también. Tenemos que ser honestos, honrados en todo. Es necesario que seamos íntegros en nuestras ventas, en nuestras compras, aun cuando eso nos puede afectar económicamente. Y como resultado de esto se cumplen las palabras que Jeremías dirigiera a Israel. Me gustaría que leyera, porque esto es para el mundo y esto también es para algunas iglesias. Jeremías 6:15. Jeremías no se las decía al mundo de hoy. Esas palabras fueron escritas y dichas a Israel, al pueblo de Dios, del tiempo de Él, ¿no es cierto? Y estas palabras son fuertes. El pueblo estaba pasando por malos momentos y pasaba por malos momentos por algunas razones, ¿no? Y principalmente los dirigentes habían cometido errores muy fuertes. Y ahí en Jeremías capítulo 6, verso 15, dice el Señor por medio de su profeta, ¿se han avergonzado de haber hecho una nación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y saben, hermano, hay una diferencia entre tener vergüenza y sentirse culpable. Yo me siento culpable cuando estoy solo y sé que he hecho algo mal, me siento culpable. No necesita que haya nadie al lado mío, me siento culpable. ¿Verdad? Pero tener vergüenza es cuando alguien me vio que yo hice algo malo. ¿No es cierto? Y entonces no hay dónde meterme. ¿No? Pero el problema de hoy, hermano, es que la gente no se siente culpable, ni siente vergüenza y no le importa si lo vieron o no, porque no hay normas, porque se han olvidado las verdades absolutas de la palabra de Dios, porque el mundo se ha alejado de los mandamientos de Dios, porque no cree en las cosas del Señor y entonces las cosas buenas serán buenas para algunos y para otros serán malas. Y se siente cómodo con hacer lo que sea. Hay normas claras, ¿no es cierto? Y en nuestro mundo no hay esas normas. La diferencia entre el bien y el mal está borroso. Está media borrada, así como detrás de la neblina. Les voy a poner un ejemplo. En nuestros días se celebra el Día del Orgullo. Ustedes saben de qué. Antes eso era vergonzoso. Pero ahora no hay vergüenza, hay orgullo. ¿Se fijan la diferencia? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y entonces, claro, si no hay normas absolutas, si no creemos en la palabra de Dios, si no tenemos en qué basarnos, vamos a seguir lo que el mundo hace y vamos a ser igual al mundo nomás.
Una de las causas, hermanos, dice, estaba viendo, perdónenme que, estaba viendo un libro también del pastor John MacArthur y él mencionaba algunas razones. Y perdónenme que les nombre algunos, porque no quiero decir son inventos míos, son cosas mías, ¿no es cierto? A veces uno tiene que estudiar para darse cuenta. Es un estudio bien interesante sobre esto, y él dice que una de las causas es que la gente que dice creer en la Biblia asiste a iglesias donde no se enseña la Biblia, y esto lastima su integridad porque siguen a líderes los cuales no creen lo que están diciendo. La segunda razón es que en nuestras iglesias existen hermanos que están de acuerdo en que el pecado debe ser castigado. Siempre que no toques a mi hijo, siempre que no toques a mi hermano, siempre que no toques a mi familia. Si hay pecado, claro, hay que castigarlo, está malo, la iglesia no puede permitir. Si el hermano está en pecado, no puede pasar adelante, por ejemplo. Bueno, pero si es mi hijo, sí. ¿Sí se entiende? Y eso es falta de integridad. Otra causa es que muchas personas se oponen a la corrupción y a la deshonestidad solo hasta que tienen que enfrentar a sus jefes. Y tienen miedo de perder el trabajo, por ejemplo. Eso tampoco es de integridad. Otra causa muy dañina es la de personas que tienen normas muy altas de honestidad. Dice, esto es honesto, esto es fiel, esto hay que hacerlo, son fieles a esto, hasta que un pequeño acto deshonesto les ahorra dinero. Hay que ser fiel, hay que ser honesto, hay que ser hasta que si hago algo que no está bien y eso me ahorra dinero. ¿Se entiende la idea? ¿No? Si me ahorra dinero, no importa, lo sigo haciendo. Quizá una de las causas de falta de integridad en nuestros días, de deshonestidad, de corrupción, sea las nuevas definiciones de lo que es moral y de lo que es inmoral. ¿Sabe que en el año 1820, los diccionarios de ese tiempo, cuando usted buscaba la palabra inmoralidad, el diccionario le decía inmoralidad es toda práctica contraria a los mandatos de Dios. Así era, claro, sencillo, esto es inmoralidad. En nuestros días todo ha cambiado. El hombre quiere desterrar a Dios de la cultura, quiere alejarse del Señor, no acepta verdades absolutos, no acepta normas tampoco. Por eso para muchos cada uno tiene sus propias normas morales. ¿Qué es moral para uno y qué es inmoral para otro? Cada uno tiene sus normas. Y entonces lo que es inmoralidad resulta ser moral. Si a mí me gusta, si yo estoy cómodo con eso, si me siento bien con eso, entonces está bien. ¿Estoy explicándome bien o no? Hermano, y de esta manera muchos términos han cambiado. Fíjese que el término tolerancia, por ejemplo, y es muy importante. En el mundo en que estamos viviendo nos dicen que los cristianos no somos tolerantes. Pero la verdad, la palabra tolerancia significa aceptar a otros, aunque no estemos de acuerdo con sus creencias, con su estilo de vida, ni aunque no compartamos lo que ellos hacen. Lo aceptamos, no lo rechazamos. Pero hoy, tolerancia significa aceptar las creencias, los estilos de vida, los conceptos de verdad de otros, por lo importa cuán equivocados están, como verdaderos, como buenos, como igual de valiosos que los nuestros. Entonces, si cada uno dice y piensa de mil maneras, todo es verdad, este mundo es una locura. También se dice, hermano, que debemos aprobar y alabar las distintas creencias, estilos de vida, los demás, sin importar que no estemos de acuerdo. Yo no tengo por qué alabar, no tengo por qué hacer. Yo puedo aceptar, está bien, haz tu vida, vive como tú quieras, pero yo no te voy a aplaudir. Yo te voy a decir que eso es pecado y se acabó. ¿No es cierto? Pero no, hoy en día eso no es tolerancia.
¿no? Tengo que aceptarlo y aplaudirlo y decir, ¡bravo! Tú estás bien perdido y estás caminando hacia el infierno. ¡Qué lindo tu camino! ¿No? Por eso, hermano, la sociedad moderna es como un barco que está en medio del mar, en medio de muchas tormentas, pero que no tiene un mapa. El barco navega sin destino y va donde la mayoría dice que vaya. No va a ninguna parte porque a veces va para allá, a veces para allá, depende de la moda, depende de las costumbres, depende de lo que la gente quiera. Se encuentra perdido moralmente. Y una de las razones es que los políticos, por ejemplo, solo piensan en ganar votos. El político no piensa en hacer lo que es correcto, sino en ganar a la mayoría, ¿no? Y lo mismo pasa en las iglesias a veces, donde la única forma de mantener grandes congregaciones es diluyendo el evangelio, echándole azúcar, haciéndolo suave. El evangelio no puede hacerse suave. La palabra de Dios es palabra de Dios, no la podemos cambiar, no la podemos suavizar, ¿no es cierto? Hermanos, el gran mandato de nuestros días, el gran problema de nuestros días es que todo lo que hemos dicho antes, como lo hemos dicho antes, mejor dicho, se rechaza cualquier estándar absoluto. Quiero decir que ya no existe en verdad, ¿no? Dice, bueno, eso es verdad para ti, pero no es verdad para mí. No es absoluta, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Bien, tú crees en Dios, yo no. Yo creo en el diablo, ¿no? Y todo está bien. Y entonces, para mí está bien vivir una vida perdida y para ti no. Y entonces tú no me puedes llevar a la cárcel si yo hago algo malo porque eso es como yo creo. Yo puedo robar, yo puedo estafar, yo puedo mentir, y eso no es inmoral. Si no hay normas morales claras y los mandatos de Dios son dejados a un lado, entonces desaparece el sentimiento de culpa. Y si llegamos a sentir culpa por algo, trataremos de disculparlo, ¿no es cierto? De tratar de vernos inocentes, tratamos de declararnos a nosotros mismos como inocentes. Y nos enojamos si los demás no nos miran como inocentes. Pero es en esta generación, en esta oscuridad, en estas penumbras que estamos viviendo, hermano, que la iglesia debe brillar, que la iglesia debe alumbrar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 15, 16. Dice, para que seáis, ¿cómo? Irreprensibles. Eso quiere decir para que seamos gente honesta, para que seamos gente que brillemos, para que seamos diferentes al mundo, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando la sociedad, hermano, renuncia a los estándares y cuando se nos anima a aceptar y a aplaudir todo lo que es malo, ¿no es cierto? Entonces los resultados serán siempre los mismos. El mundo se pierde. La sociedad comienza a bater, como ahora, récords de deshonestidad. Ya no se puede confiar en nadie, ¿no? A mí me da miedo llevar el carro a cualquier mecánico, ¿no? Me da miedo ir con cualquier abogado, ¿no es cierto? A uno le da miedo tratar con cualquier persona porque no sabemos. Hay mucha deshonestidad, hay mucho problemas sexuales en nuestro día, violencia, suicidio, otras enfermedades sociales. Y eso es porque la verdad y lo que es moral hoy en día, la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo,
es regido no por lo que Dios dice, sino que por los gustos, por las preferencias personales. En la escuela le dicen los profesores, yo no te puedo decir lo que es bueno y malo, tú tienes que decidirlo. No hay normas. Y la iglesia debe educar a sus miembros, hermanos, a pensar bíblicamente, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. A obedecer y a vivir de acuerdo a las normas de la palabra de Dios. No podemos andar en medio del mar como anda el mundo sin ir ni aquí ni para allá, porque nosotros no somos regidos por la mayoría. La iglesia tiene un mapa, tiene una ruta, tiene un timón y tiene al mejor piloto en el timón, que es el Señor. La iglesia debe reconocer los mandamientos de Dios como normas absolutas, como reglas que hay que obedecer. Es palabra de Dios. Si rechazas los mandamientos del Señor, te vas a quedar a la deriva. Y si la iglesia rechaza los mandamientos de Dios, entonces ya no será luz, ya no será sal. No puede iluminar, no puede asalar, no puede proteger tampoco al mundo de la corrupción, porque para eso es la sal. Mateo 15, 14, nos dice lo que Jesús decía de los religiosos de su tiempo, los fariseos. Y fueron al final los que lo crucificaron. Dice allí que ellos eran, Jesús le dice a sus discípulos, dejadlos. Esos son ciegos. Y son guías, pero son guías ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué dice el Señor? Ambos caerán en el hoyo. Usted dice que siempre que la sociedad cambia, eso afecta a la iglesia. Pero como iglesia no podemos acostumbrarnos, ni aceptar las costumbres, ni las prácticas, ni las enseñanzas del mundo que nos rodea, hermano. Hemos sido llamados a ser un pueblo diferente. No podemos ser igual que el mundo porque seríamos ciegos, guías ciegos que guían a otros ciegos para ir al infierno. En vez de guiar a los perdidos y llevarlos hacia el cielo, los llevaríamos a la perdición. Fíjese que el Señor Jesús, cuando hablaba de los fariseos, dice que ellos recorrían cielo y tierra para atraer nuevos seguidores. Y los traían, trabajaban duro. Pero dice, una vez que los traían, los hacían más hijos del infierno que antes. No podemos, hermanos, dejar las normas absolutas de la palabra de Dios, porque entonces vamos a andar a la deriva. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando nosotros dejamos los mandamientos de lado, cuando dejamos de seguir la Biblia como la guía absoluta de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, de lo que creemos, de lo que somos, de lo que pensamos, entonces ya no vamos a filtrar lo que vemos en la televisión. No, ¿para qué? Tampoco vamos a filtrar lo que escuchamos de música, ¿no? Ni las conversaciones en las que nos enredamos a veces. Y todo eso afecta a nuestra mente. Y nos acostumbramos al mundo y los conceptos y la moral del mundo, todo eso comienza a vivir en nosotros y nos hacemos semejantes al mundo. Y eso no puede ser, porque o somos o no somos. Hermanos, si hacemos eso no habrá diferencia, pero nosotros somos diferentes. El Señor dice que Él nos sacó del mundo. Dice que somos santos. Ser santos es ser separados. ¿Cómo podemos llegar a eso, hermanos? Acercándonos al Señor más. Obedeciendo a la palabra de Dios, orando, buscando al Señor, congregándonos, alabando a nuestro Dios, buscando la compañía de hermanos cristianos también, ¿no es cierto? Tratando de estar
cerca del Señor, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso y cuando el Señor llena nuestra vida de su presencia, de su espíritu, entonces nosotros somos personas diferentes. Ahora, si nosotros no somos personas diferentes, estamos en peligro, ¿no? Porque somos cristianos. Y si no, si somos iguales al mundo, entonces quiere decir que algo anda mal. Algo anda mal por ahí. Alguna clavija se soltó, ¿no es cierto? Algún tornillo se anda cayendo, ¿verdad? Hay algo que hay que reparar. Y hay que ir rápido donde aquel que lo puede hacer, que es el Señor. Saben, hermanos, ahora cuando andábamos haciendo evangelismo acá en Home Depot, conversaba con un señor y él me decía, yo no voy a la iglesia, porque yo sé que si voy a la iglesia me tengo que portar bien, pero yo no me porto bien ahí, y no ir a la iglesia hasta que me porte bien. Hermano, estás equivocado. Tú vienes al Señor Jesucristo así tal como estás, con tus faltas, con tus errores, con tus debilidades, con tus pecados, con tus fallas, tal como estás. Y es el Señor el que nos transforma, es el Señor el que nos cambia, es el Señor el que hace de nosotros una criatura diferente, una nueva criatura. Y podemos estar contentos y confiados de que si estamos en Cristo, hermanos, Él nos transforma, Él nos hace de nuevo, ¿no es cierto? Él hace de nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no? Y Él nos transformará en personas íntegras en todo sentido, ¿no? El Señor les bendiga, es mi deseo y oración, y vamos a cantarle al Señor. Qué bueno es Jesucristo, con que le podré pagar cuando me llovió navegando en el mundo de maldad. Me extendió su santa mano, él me quiso rescatar. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Mi vida ya era perdida, el enemigo la hirió, pero el buen samaritano transitando me encontró, me extendió su santa mano, mis heridas enmendó. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me viste
Maestro de Nazaret.